Plenitud. Análisis bíblico de Colosenses 2 del 9 al 10. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Vamos a dividir este pasaje en dos partes, el versículo 9 y el 10. Hablamos de dos asuntos en esos versos. En uno tratamos sobre la deidad, la cual es plena, y en otro cómo se relaciona con nosotros como creyentes. Jesús es el Dios completo y nosotros hemos recibido su plenitud y su gloria a través del Hijo. Por la plenitud de Cristo, nosotros estamos plenos en Él. Parte 1. La plenitud de Cristo. Colosenses 2:9. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Este pasaje en la carta que el apóstol Pablo escribió para los hermanos colosenses tiene un asunto específico, y es que en este contexto cultural y político ocurrían situaciones que atentaban contra la fe y la credulidad de los creyentes. Hablamos de herejías contrarias a las enseñanzas de Jesús, pero sobre todo a su naturaleza. Antes de llegar a este argumento que toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, Pablo escribe: mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Pablo hablaba y trataba de enseñar acerca de la naturaleza de Jesús y que no seamos confundidos por lo que pareciera ser más lógico. Estas son la idea de que Jesús no era Dios o que tuviera una naturaleza divina. La realidad de lo que Pablo enseñaba era que la naturaleza de Jesús fue 100% humana y divina. La versión Palabra de Dios para Todos dice: todo lo que Dios es habita corporalmente en Cristo, incluso en su vida en la tierra. Una afirmación contundente acerca de la naturaleza de Cristo. R.C. Sproul dice al respecto: Jesús era verdadero hombre y verdadero Dios. Las dos naturalezas de Dios, su humanidad y su divinidad, eran sin confusión, sin mutación, sin división y sin separación. Ahora, por una parte, podría quedar claro el asunto. Podríamos hasta aquí terminar este análisis. Sin embargo, hay más que analizar sobre la plenitud de Cristo. Vamos a ver la definición de plenitud. Según la RAE, plenitud es totalidad, integridad o cualidad de pleno. Si lo vemos bajo el concepto de Cristo y el argumento que Pablo muy ciertamente sostenía, Cristo en todo lo que es de manera completa y sin excepciones, también es Dios. Muchos son los pasajes que nos hablan al respecto, como cuando Pedro le dice a Jesús que él era el Mesías, el Hijo de Dios, y Jesús le contestó que esa había sido una revelación del Espíritu. Y es que, para no ser cautivos de las falsas filosofías, como decía Pablo, es necesario ser lleno del Espíritu Santo. La plenitud de Cristo trata de lo completo que es Él, no solo de su testimonio o carácter, sino en su naturaleza divina, la manera en que Jesús se presenta a nosotros, sufriéndolo todo, padeciéndolo todo, pero también teniéndolo todo. La plenitud de Cristo trata de lo completo que es como ser humano, como Dios encarnado y enviado a la tierra para que sea nuestro todo. Nuestro todo. La plenitud de Cristo es la esencia de ser Dios, haciéndose a sí mismo el Dios, el único Dios verdadero, un Dios completo en toda la extensión de la palabra. Tal vez a nosotros nos falte amor, paciencia, bondad, santidad, entre otras cosas, pero a Jesús nunca le faltará nada. Su plenitud le permite tener y hacer todo lo que necesitamos y por lo que le damos gloria. La plenitud de Cristo nos da el consuelo de saber que Jesús nos entiende, puesto que, como la Biblia dice, Él padeció todo como humano, así como nosotros, pero confiamos porque al mismo tiempo es 100% Dios. Así que solo Él era el único que podía salvarnos y pagar el precio, solo la plenitud de Cristo.